Amén. Algo que como cristianos o seres humanos no podemos hacer es conocer a la deidad a través de nuestra mente, a través de nuestra lógica, a través de nuestra razón. Aquí es donde la psicología falla. No se puede naturalmente. Necesitamos un milagro de Dios para poder conocer la deidad. 1 Corintios 2, versículo 9 en adelante. Dice, Primera Epístola de los Corintios, capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, aún no hemos visto un poquito de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cosas que no hemos visto, cosas que no hemos oído, ni siquiera vienen a nuestra mente. Son las cosas que Dios tiene para nosotros. Qué misericordia, ¿no? Qué gracia de Dios. Pero dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. La única forma para poder verlas, oírlas, palparlas, es por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es solo a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo, que podemos llegar a conocer no solo a Dios, sino las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el único medio que tenemos para conocer las cosas de Dios y a Dios mismo es a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Dios. Cuando nacemos de nuevo, hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo.
Pero no lo es todo, debemos seguir desarrollando esa relación con el Espíritu de Dios de tal manera que vaya vez tras vez mostrándonos sus caminos, lo que Dios tiene para nosotros. Y no solo eso, sino conocer el corazón de Dios. Hermanos, esa debe ser una de nuestras metas, conocer la mente de Dios, lo que a Él le agrada, lo que no le agrada. Dice el verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso debemos orar: Señor, renueva el espíritu de mi mente para poder conocerte. Eso no es ciencia ficción, hermanos. Es una realidad que debemos vivir como hijos de Dios. Señor, revélame quién eres tú. Necesitamos una revelación para poder conocer a Dios. Podemos saber muchas cosas, pero jamás se va a comparar con el conocimiento de Dios. Si conocemos a Dios, cuando lo conocemos todo, es increíble. Él nos da el conocimiento, hermanos. Efesios 1, verso 15. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Él aquí está diciendo lo mismo, solo que en otras palabras. Necesitamos del espíritu de sabiduría y revelación para poder conocerle, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos a qué Él nos ha llamado. Necesitamos una revelación como la que tuvo Pedro, cuando el Señor le preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor le dijo: Jonás, Simón, hijo de Jonás, eso no proviene de carne y sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Ojalá que tengamos todos una revelación y supliquemos una revelación del conocimiento del Hijo de Dios. Pensemos, hermanos, los discípulos pasaron por 3 años y medio recibiendo una palabra de Cristo, de la mera fuente. Sin embargo, ellos no entendían. Ellos oían. Ellos tomaban nota, pero no entendían lo que oían ni lo que escribían. Sabían que era de Dios, venía de Dios. Era un instituto bíblico por 3 años y medio, 24/7, y no entendían.
necesitaban del Espíritu de Dios. Uno puede leer toda la Biblia, pero si no es por el Espíritu de Dios, no entenderemos ni jota. Amén. En Juan capítulo 4, verso 32, Evangelio según San Juan capítulo 4, en el verso 32, el Señor le dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le hará traído alguien de comer? No entendían las palabras. A tal grado que cuando el Señor hablaba por parábolas, los discípulos le decían: Señor, explícanos la parábola porque no entendemos. Yo creo que ellos hasta se frustraban porque no entendían nada de lo que Jesús hablaba. Juan capítulo 2, verso 19, otro ejemplo. Juan capítulo 2, versículo 19. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Los judíos no entendían. ¿Cómo es eso que en 3 días vas a levantar el templo? Y los discípulos igual no entendían hasta que el Señor resucitó al 3er día. Entonces se acordaron y se dieron cuenta. La clave es ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, debemos orar al Señor. Desayuno, almuerzo y cena. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Amén. Hoy, más que estamos entrando a los tiempos difíciles, tiempos finales, necesitamos ser llenos aún más del Espíritu de Dios. Y debe haber un clamor en nosotros: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y Él lo hará. Efesios 5:15 son pasajes que conocemos, que hemos leído muchas veces, pero es importante recordarlo. Efesios 5:15: mirad pues con diligencia cómo andéis. En otras palabras, hermanos, seamos diligentes en esto. Seamos diligentes en esto, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por eso debemos aprovechar el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, faltos de sabiduría. El sabio hace lo que él va a decir. Los insensatos no lo hacen. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Señor, muéstrame tu voluntad. Y él dice, verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu. Esa es la voluntad de Dios para nosotros hoy. Señor,
lléname con tu espíritu. Amén. Señor, lléname. No estoy conforme. Necesito más. Quiero conocerte. Quiero conocer tus caminos, las cosas que tú haces, tus maravillas. Antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿cómo? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cantando, alabando al Señor. Amén. Por eso quiero darles un recordatorio. Las reuniones el día domingo comienzan 9:15, no a las 11. Amén. Porque el tiempo de alabanza es importante. Es ahí donde somos llenos del Espíritu Santo. Y cómo yo salga de esta reunión este día va a depender mucho del tiempo que dediqué para buscar al Señor en alabanza y en adoración, porque de esa manera es la que Dios ha determinado que seamos llenos del Espíritu de Dios. Amén. No es por molestar, no es por matar el tiempo, es por buscar al Señor. Cuando empezamos a alabar y adorar al Señor, debemos decirle: Señor, lléname con tu Espíritu. Por eso el mismo Señor decía en los Salmos, y hoy lo oíamos por la palabra profética: abre tu boca y yo la llenaré. A la medida que alabamos y adoramos al Señor, en esa medida el Espíritu de Dios viene a nosotros y somos llenos de Él. Amén. En Hechos capítulo 2, no lo busquen, pero cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos, dice que Pedro se puso en pie y dijo: esto es lo dicho por el profeta Joel. En ese momento, cuando ellos fueron llenos del Espíritu de Dios, Pedro reconocía la escritura de Joel y dijo: esto es, no estamos ebrios, sino es el cumplimiento del profeta Joel, que seríamos llenos del Espíritu de Dios. Joel, los primeros versículos del primer capítulo. Sed llenos del Espíritu de Dios, con salmos, himnos y cánticos espirituales. De nuestro tiempo de alabanza y adoración va a depender cómo yo salga de esta reunión. O salgo vacío, salgo igual, o salgo lleno de Dios. Amén. Me atrevería a decir, hermanos, que es más importante el tiempo de la alabanza que el tiempo de la prédica. Amén. En la alabanza yo participo. En la alabanza yo me integro alabando a Dios. La prédica la puedo oír en línea después, como sea. Pero la alabanza usted la puede oír, pero no es lo mismo. Tiene que estar allí para poder ministrarle al Señor y que el Señor lo llene con el Espíritu de Dios. Amén. Solo por oír la palabra, un poquito, pero no mucho.
Pero a la medida que nos disponemos a alabar al Señor, Dios nos llena con el Espíritu Santo. Amén. Pedro conocía los pasajes de Joel, si no, él no podía haber explicado lo que estaba sucediendo. Y así, hermanos, funciona la profecía. Entre más de su palabra tenemos, más fluirá su verdad en nuestra boca. Voy a repetirlo. Entre más de su palabra tenemos en nuestros corazones, más fluirá su verdad en nuestra boca. Porque el Espíritu Santo, hermanos, es como alguien que busca la concordancia. Él llega a nuestro corazón y nuestra mente, empieza a buscar los pasajes que conocemos, los versículos que conocemos. Y si no conocemos un versículo, ¿qué va a decir el Espíritu Santo? Pero si hay pasajes en nuestro corazón y nuestra mente, el Espíritu Santo fluye. Por eso me encanta las profecías de los concursantes, valga la redundancia, del concurso bíblico, porque tienen verdad en sus corazones, versículos, pasajes, y al Espíritu Santo no le cuesta. Agarra aquí, agarra allá. Es como cuando uno va a la concordancia y anda buscando un tema, rápido hay a los versículos. Amén. Pero si no hay, le va a hacer trabajo, le ponemos difícil el trabajo al Espíritu Santo. Amén. Podemos profetizar, pero sin una base escritural. Hay muchas profecías sin base escritural, solo palabras. Amén. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra. No hay una base escritural, no la mencionan. Oigan profecías y no van a ver pasajes bíblicos porque no las conocen, porque no hay. Por eso necesitamos leer la Biblia. Por eso necesitamos memorizar algunos versículos claves para darle la oportunidad al Espíritu de Dios que en la profecía pueda fluir y pueda tomar de esos versos. Y veremos la diferencia profética. Hechos 18, verso 24. El Espíritu Santo, hermanos, Él está dispuesto a usarnos. Es más, hay muchos hermanos aquí que ya deberían profetizar, que deberían de profetizar. Y no lo hacen por dos cosas. Una, por orgullo, porque tienen miedo de equivocarse. ¿Qué va a decir los hermanos? Pues equivóquese, pero permita que el Espíritu Santo hable por su boca. Amén. Y si no nos dejamos usar es por orgullo. Y si en lo poco no somos fieles, no nos pondrá en lo mucho. Nos estamos descalificando nosotros mismos. Y el otro aspecto por el que no profetizamos es porque el Espíritu Santo no haya nada en nosotros para poder hablar. ¿Entiende? Él quiere usarnos, pero dice, no hay nada. No hay nada en este corazón. ¿Qué puedo hablar? Necesitamos. Amén. La palabra
y el Espíritu. Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Oigan, conocía las Escrituras. Y me impresiona esa palabra, poderoso. Este había sido instruido en el camino del Señor. Era enseñable. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente concerniente al Señor. Qué lindo. Pero tenía un problema. A pesar que era poderoso, era elocuente, pero tenía una limitante. Y dice, verso 25, parte B, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Su conocimiento era limitado hasta el bautismo de Juan. Apolos era un hermano centroamericano de primera clase. Tal vez podía llegar a bautista, pero su conocimiento era limitado hasta Juan, hasta el bautismo de Juan. Era elocuente, podía compartir, pero el conocimiento era limitado. Y el Espíritu Santo, aunque quisiera, no podía pasar de allí, porque el mismo Apolos ponía límites. Lo agarran, hermanos. I got it. Ahí vamos. Pero dice verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Qué lindo. Priscila y Aquila lo oyeron y dijeron, este hay que hacerlo pentecostal. Y lo agarraron aparte y le expusieron el camino del Señor. Lo que me impresiona es la humildad de Apolos, porque fue enseñable. Él se sentó y oyó a Priscila y Aquila lo que tenían que decirle. Qué humildad, hermanos. Pero esa es obra del Espíritu Santo. El hombre no es humilde porque él lo quiere, sino que por la obra del Espíritu de Dios. Amén. Debemos ser enseñables. Verso 27, y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Oh hermanos, que seamos hallados como Apolos, siendo enseñados, no poniendo límites al Espíritu de Dios, sino que nos enseñe. La falta de conocimiento de las Escrituras nos limita en nuestro andar o en nuestra caminata en el Señor. No podemos avanzar más a menos que le conozcamos. A veces he oído a Apolos profetizando en la alabanza.
Ya sé cómo va a comenzar la profecía, ya sé lo que va a decir y ya sé cómo va a terminar. ¿Por qué? Porque la profecía se hace un cliché. Ya todos sabemos lo que va a decir, ¿no? Ya sabemos qué es lo que va a hablar. ¿Por qué? Porque su conocimiento en el Señor está limitado. No hay base escritural. Y siempre es lo mismo. Entonces, hermanos que profetizan, instruyámonos leyendo la Biblia, conociendo los caminos de Dios. Y eso va a facilitar para que el Espíritu de Dios desarrolle la profecía en nuestros corazones. Amén. Si no, seremos como Apolos. Y no digo va a ser una bendición, pero limitamos al Espíritu de Dios. Amén. Y el que no profetiza, por favor, dispongamos nuestro corazón para que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. A veces ya sabemos el orden. Va a profetizar primero fulano tal, después fulanita, ahí sutanita. Ya tenemos el orden, imagínense. No puede ser. Debemos dejar que el Espíritu de Dios fluya. Amén. Que el Señor nos enseñe a profetizar. Al que el mensaje no es la profecía, pero debemos instruirnos. Y los que no lo han hecho, háganlo. Aquí hay hermanos que tienen más de 20 años de ser cristianos y nunca han profetizado. No entiendo yo eso. No entiendo. Todos deberíamos ser maestros en la profecía. No podemos avanzar en Dios. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaba la gente y le reconocían que habían estado con Jesús. Qué lindo, ¿no? Cuando ellos abrían su boca, eran portavoces del verbo de vida. Y a pesar que eran hombres sin letras, sin estudios, pescadores, pero cuando hablaban, se les sentía la dulzura del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios espera en la profecía, que cuando abramos la boca, amén, sea la dulzura del Espíritu Santo ministrándonos, hablándonos. Pero tenemos que esforzarnos. No necesitamos ser profesionales, solo necesitamos, Señor, lléname con tu Espíritu. Pedro y Juan, nada que ver en lo secular, pero eran usados por Dios. Y la gente miraba a Jesús en ellos. Qué lindo, hermanos. Como el Señor dijo, Padre, en medio de mis hermanos te alabaré. Amén.
que cuando vengamos, oigamos, experimentemos la vida de Jesús fluyendo en nuestro medio, alabando al Señor, profetizando. Y vamos a cambiar nosotros. Y vamos a amar estar en su presencia. Y quizás los servicios sean más largos. Pero Él lo hará si nos disponemos nuestro corazón. Ahora, Pedro y Juan eran del vulgo, pero había una diferencia entre ellos y Apolos abismal. ¿Qué hacía la diferencia? El conocimiento. Apolos hasta el bautismo de Juan, los discípulos, todo lo demás. El conocimiento hace la diferencia. El Espíritu Santo se goza, se alegra cuando hay materia prima en nosotros y Él puede escoger, Él puede agarrar. Él hace una sinfonía de la profecía. Qué bendición, hermanos. Ojalá lo veamos algún día. Hechos 15, verso 13. Hablando del concilio en Jerusalén por la visita del Espíritu Santo a los gentiles, dice: y cuando los apóstoles callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Verso 17, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Pensemos, estaban los apóstoles discutiendo cómo era eso, que el Señor estaba visitando a los gentiles, y después de cierta discusión se callaron porque no le hallaban ni cabeza ni cola. Amén. Pero había un hermanito ahí, Jacobo, que mientras le decía: Señor, revélanos qué estás haciendo, el Espíritu Santo llegó a la vida de Jacobo y empezó a sacar de los tesoros antiguos de su corazón. Y le dijo: Jacobo, esto es lo que yo estoy haciendo. Estoy reedificando el tabernáculo de David que está caído. Ahí Jacob tuvo la revelación y dijo: hermanos, ya sé lo que el Señor está haciendo. Amén. Lo mismo es en nuestras vidas. El Señor quiere revelarnos, hablarnos. Pero si no hay en nosotros conocimiento, Él no podrá hacerlo. A veces, hermanos o hermanas me han dicho: hermano, que confirma lo que usted compartió. ¿De qué sirve? Ya muy tarde. Oh, hermano, lo que la hermana dijo en la profecía era lo que Dios me había dado, pero no lo dije. Ya muy tarde. Quedó desaprobada. No pasó la prueba. Debemos aprender
avanzar en Dios. Recuerdo una hermana, para mí recién convertida, y ella descubrió que había profecía y todo eso, empezó a estudiar. Y a los primeros meses de haber nacido de nuevo, de repente empezó a profetizar. Uno conoce las voces, ¿verdad? Pero eso es nuevo, eso no me lo puedo. ¿Quién es? Fulano. Y empezó a dar profecías certeras. Y yo me regocijaba y decía, Señor, qué bendición. Si hay corazones dispuestos, Dios los va a usar. Amén. Dios los va a usar. ¿Podemos equivocarnos? Sí, podemos equivocarnos, pero no es problema. El Señor va a corregirnos y vamos a ir aprendiendo. Hechos 8:30, hablando de Felipe y el etíope. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y oyendo que leía a Isaías, dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré? Dijo él, si alguno no me enseñare. Debemos ser enseñados, hermanos. Si no somos enseñados, no vamos a avanzar en el Señor, ni en los dones espirituales. Ezequiel 37, verso 3. Ezequiel 37, verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Sí, pero huesos secos, lo primero es oír palabra de Jehová. Necesitamos ser instruidos, leyendo la palabra, siendo enseñados, y Dios va a usarnos en una forma más eficaz. Verso 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Lo primero, oigan, palabra, y luego el Espíritu vendrá. Hermanos, el Señor se pasea en el tiempo de la alabanza, viendo quién está dispuesto y quién tiene algo, un poquito de materia prima para profetizar. Y a veces no lo haya, no lo encuentra. Pero ¿qué tal si todos dispusiéramos nuestro corazón y hubieran pasajes de la Biblia, cosas nuevas de Dios en nuestro corazón? Dios lo usaría, hermanos, en una forma especial.
pero necesitamos la palabra en nuestros corazones. Los discípulos pasaron siendo enseñados y luego el Espíritu Santo fue derramado. Los huesos secos, lo primero que le dijo es oír palabra de Jehová, y luego el Espíritu vino sobre ellos. Es tiempo de capacitarnos, hermanos. Amén. Juan 14, 26, y aquí termino. El Señor les dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sí, Él va a enseñarnos todo y va a recordar todo lo que el Señor ha hablado en nuestras vidas. Pero si no guardamos nada en nuestro corazón, Él no va a tener nada que decirnos. Amén. Entonces debemos ser instruidos. Dediquemos tiempo a la palabra, hermanos. Amén. Si dedicamos tiempo a la palabra, será una iglesia profética. Esta iglesia local será una iglesia profética, donde el Señor va a fluir en profecía, en palabra de conocimiento, en palabra de ciencia. Hoy no es así, porque no hay mucho de dónde agarrar. Pero si dedicamos tiempo, el Espíritu del Señor vendrá, hermanos, y va a usarnos en una forma especial. No recuerdo el versículo, pero hermanos, Dios va a usarnos si estamos dispuestos a conocer más del Señor, más de su palabra. Pongámoslo como desafío, como meta. Primero, participando en la alabanza y adoración. Yo recuerdo en cierta ocasión hablando con una hermana. Ella es de una iglesia X y me dijo: qué lindo el tiempo de alabanza en la iglesia. Así, cuénteme. Me dijo, es que la alabanza es para los jóvenes. Y cuando la alabanza viene, todos los jóvenes se van al frente a cantar y a alabar al Señor y a danzar con banderas y esto y lo otro. Viera qué lindo es. ¿Y quién dice que la alabanza es solo para los jóvenes? Era un show. Ay, qué bonito cómo alaban los jóvenes al Señor. No, hermanos, cómo alabamos debe ser la palabra. Eso nos va a llenar. Eso va a suplir nuestras necesidades en Cristo Jesús.
alabando al Señor. Y Él va a llenarnos con su espíritu. Y vamos a salir cambiados en cada reunión. Seremos transformados y con más hambre del Señor. Amén. Pongámonos de pie, hermano.